dividida y de llegar a una sociedad en algún momento comunista, donde no haya desigualdades, tuvo mucho éxito en el siglo XX, es decir, muchas personas adhirieron a ella, y, como les dije, buena parte del siglo XX, si no se acuerdan o pregúntenle a sus padres o a sus abuelos, estuvo dividido el mundo en esta idea de comunismo-capitalismo, ¿no? Así que, bueno, la idea de Marx para explicar la sociedad fue muy importante, muy interesante, más allá de que uno pueda adherir o no. Y bueno, estas fueron sus obras más importantes. El Manifiesto Comunista es una, la más conocida, y El Capital es la otra. Bueno. Y voy a seguir por el último. Si se llega a cortar, voy a volver a iniciar la reunión para terminar de explicar esto, porque no va a haber otra clase, así que el que quiera reunirse, el que quiera sumarse de nuevo, bienvenido sea, para terminar de explicar bien cómo se debe esta cuestión de Weber, y ahí sí terminamos. Serán unos 5 minutos más, como mucho. Bueno, y el último de los sociólogos que vamos a ver es este señor. Max Weber, alemán, él también, ya podríamos decir que vivió en el siglo XX, en Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial. Y él, bueno, no va a ser tan... Por ahí Marx habló mucho de cuestiones socioeconómicas, ¿no? Estaba muy interesado mucho este aspecto. Max Weber fue un poco similar al resto de los sociólogos, va a tratar de explicar la sociedad solamente. Pero fíjense, tengan en cuenta esto, qué diferente va a ser la idea de Weber, de Max Weber, respecto a la de Durkheim. ¿Por qué? Porque Weber consideraba que las ideas, valores y creencias del ser humano permitían que actúe libremente. ¿Qué quiere decir esto? Y acá le agrego el segundo punto. Él rechazaba la teoría de estructuras sociales que condicionaba el accionar de las personas. Básicamente, ¿qué significa? Él no estaba de acuerdo en lo que decía Durkheim de que los hechos sociales, las familias, las religiones, las corporaciones o el Estado condicionaban a la persona, y una persona actuaba porque estaba condicionado por su entorno, sino que él, al contrario, él decía que, vuelvo a insistir, las ideas, los valores, las creencias, el pensamiento de cada uno hacía que actúe libremente. O sea, que uno no podía explicar cómo actuaba un individuo en base a su entorno, sino que había que tener en cuenta todo esto, ¿no? La personalidad, podríamos decir, de cada persona, de cada uno. Así que fíjense que tenemos dos teorías enfrentadas, distintas, en la cual podríamos decir que uno va de lo más macro, de lo más grande, como sería pertenecer a una religión o a una familia, y por eso actúa de tal manera una persona. Este caso sería al revés. Él dice que eso no influye, sino que cada uno actúa de la manera que lo hace, teniendo en cuenta sus ideas, sus valores, sus creencias, sus experiencias, sus motivos, sus deseos, sus sueños. Es muy individualista, podríamos decir, la teoría de Weber, ¿no? Es por eso que para él la sociología lo que tenía que hacer es tratar de comprender justamente el significado de las acciones sociales, las acciones de las personas, no de los hechos sociales como urge. Como para repasar y que quede bien en claro, piensen que, por un lado, sociólogos como Durkheim, Comte, Marx, hablaban de estructuras, de algo mucho más grande, o sea, no hablaban de una persona sola, sino de miles o millones de personas, y cómo cómo su entorno iba condicionando sus acciones. Weber, por el contrario, él afirmaba, consideraba que no, que cada individuo, en base a todo esto, pueden existir ideas, valores, creencias,
actuaba o realizaba diferentes acciones, ¿no? Y que la sociología tenía que comprender eso, tratar de explicar por qué una persona actuaba de la manera en que lo hacía, pero, vuelvo a insistir, no pensando en su entorno, sino pensando en cada individuo, ¿no? Así que fíjense qué interesante, qué importante, ¿no? Esta diferenciación que hay entre, por ahí, Durkheim y el resto. Van a encontrar también en el texto que son llamados estructuralistas, en cambio Weber tiene una teoría pues, diferente, se va como a enfrentar desde el punto de vista, desde la sociología, ¿no? A estos pensadores, porque bueno, él va a reducir todo a la personalidad de cada individuo, ¿no? Así que bueno, voy a explicar una cosita más nomás de Weber, pero voy a cerrar la reunión, la voy a cortar y voy a volver a iniciarla. Así que bueno, como les dije, quien quiera ingresar de nuevo para explicar esta cosita más.